grabando. El siglo XXI es hoy, temporada 14, episodio 1556. El mito de Kodak, segunda parte. La era del color. El siglo XXI es hoy.com. Cierra los ojos por un segundo. Bueno, si no estás conduciendo. Imagina el mundo hace exactamente 100 años. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo eran las calles del sitio donde vives? ¿Cómo se veían las personas? ¿Cómo se vestían? ¿Qué peinados tenían? Posiblemente estés imaginándolos en escala de grises. Personas grises. Personas serias, con trajes oscuros. Tiempos de guerras mundiales. La primera y la segunda. Que eran guerras en blanco y negro. Ciudades de hierro y de humo. La realidad era monocromática. Así la veíamos. Bueno, la realidad de lo que teníamos frente a nuestros ojos y lo que nos contaban los medios de comunicación, por entonces los periódicos y las revistas, incluso los libros, y luego aparecerían el cine, la televisión, y todo era en blanco y negro. La forma de aprender y de conocer el mundo y el pasado era en escala de grises. Pero entonces, Kodak decidió que la realidad así no era suficiente, que la vida necesitaba maquillaje de color. Y empezó la era del Technicolor, el momento en el que el mundo dejó de ser gris. En este episodio, Kodak ya no es solo una empresa. Kodak era la dueña de la luz. Tenían el 90% del mercado de la fotografía. Tenía el prestigio y lanzó el producto más icónico de su historia, el Kodachrome. Pero como suele pasar con las luces demasiado brillantes, también crean sombras muy oscuras, donde se empiezan a esconder los problemas. Soy Félix Riaño y este es el segundo acto de nuestra historia del mito de Kodak, la cúspide del imperio y la primera grieta. Veremos qué pasa cuando ganas el juego, pero no nos referimos a una partida, a ganar todo lo conocido hasta entonces. Al final del episodio anterior dejamos a Kodak en la cima del mundo. Controlaban el 90% de la película fotográfica que se vendía en Estados Unidos. ¡90%! Sus rivales habían sido aplastados por la guerra o eran demasiado pequeños como para que le importaran a Kodak. Kodak no tenía competencia y ese era su mayor peligro. Cuando eres un gigante invencible y dejas de mirar afuera porque crees que no hay nada que ver y empiezas a enamorarte de tu propio reflejo. Ahora vamos a ver cómo se ve el mundo desde la cima, justo antes de empezar a resbalar. Vamos a hablar de la época dorada de Kodak, de la revolución del color y de cómo en medio de las fiestas y de los beneficios récord que tenía la compañía, alguien en Kodak tomó una decisión que parecía insignificante, pero que en silencio activó la cuenta regresiva. Probablemente ya escuchaste el episodio anterior, o probablemente quieras escucharlo también. Pero a manera de recapitulación, vimos cómo una idea sencilla, que era poner la fotografía al alcance de cualquier persona, terminó creando un imperio. Acompañamos a George Eastman desde sus primeros experimentos con emulsiones hasta la llegada del rollo fotográfico, la cámara Brownie, el laboratorio de alcance mundial de Kodak para revelar.
y el nacimiento de esa frase que definiría todo lo que representaba Kodak. Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto, decía Kodak. Entendimos cómo Kodak fue la marca que estableció la memoria visual de aquel siglo XX y cómo, a su manera, ganó las guerras mundiales. Y vimos que Kodak dominaba un mercado global con tanta fuerza que parecía imposible imaginar un mundo sin Kodak. Pero eso fue solo el comienzo. Ahora, en este episodio, la historia cambia de tono. Entra el color, entra Kodachrome. Entran los científicos, los cineastas, las tensiones internas en la compañía y también la primera señal de que un gigante, por más grande que sea, no siempre sabe hacia dónde está yendo el mercado. Kodak logró una hazaña química: fabricar nostalgia. Sus películas capturaban la realidad, tal cual era, pero luego empezaron a mejorar la realidad, mejorar los recuerdos. Hacían que la vida se viera más feliz, más colorida, más perfecta de lo que realmente era la vida. ¿Te suena familiar? Porque hay una aplicación actualmente que hace algo muy parecido, ¿no? Durante los años 50 del siglo XX y toda la segunda mitad de ese siglo XX, Kodak nos vendió la perfección de los recuerdos. Nos vendió la idea de que el futuro iba a ser brillante y que estaba asegurado. Si el pasado es lindo, el presente es grato y el futuro va a ser mejor. Pero la ironía es cruel. Mientras Kodak nos enseñaba a mirar el mundo a través de un filtro de colores hermosos, el Kodachrome, ellos mismos se pusieron una venda en los ojos. Kodak se creyó su propia fantasía. Y en este episodio vamos a revelar ese rollo. Vamos a ver qué había detrás de esos colores brillantes. Y descubriremos que, a veces, la imagen más nítida es la que no queremos ver. Soy Félix Riaño, @locutorco. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del siglo XXI es hoy, la trampa del color. Esta es la segunda parte de esta serie sobre Kodak, contando la etapa en la que la fotografía dejó de ser solo química y se convirtió en cultura pop. Y empezó a empujar a Kodak a decisiones que más adelante iban a terminar pesando demasiado. Te invito a que tomemos un café y entremos en la historia de la era del color. Antes de la guerra, en 1935, todo el mundo veía las fotografías únicamente en blanco y negro. Pero apareció Kodachrome. Fotografía en color. Antes de ese invento, las fotos eran lo que hoy entendemos como sinónimo de recuerdos viejos, blanco y negro. Que tenía su encanto, por supuesto, tiene mucho encanto, pero no capturaba la vibrante realidad de la vida. Con Kodachrome, Kodak decidió que ya era hora de ponerle color a todo. Y la historia de Kodachrome es casi como una novela de innovación. Los ingenieros de Kodak se pusieron manos a la obra para desarrollar una película capaz de capturar la luz, pero también los matices de cada color. Rojos, verdes, azules. El
cielo es azul, la tierra es verde, ocre, el otoño es color naranja, mostaza, ¿por qué no? Rojo también. El mundo en su máxima expresión en las imágenes reales. Y Kodachrome ofrecía un sistema de múltiples capas. Cada capa estaba diseñada para reaccionar a un color en particular. Y cuando pasabas por el proceso de revelado, era todo un ritual secreto realizado únicamente en los laboratorios de Kodak, con un proceso llamado K14. La magia sucedía en esos laboratorios. Y el resultado era de imágenes tan vibrantes que parecían sacadas de un sueño, con colores intensos y con una fidelidad que dejaba a las personas boquiabiertas por aquel entonces, y que ahora existen muchos filtros que intentan recobrar y rememorar cómo se veía el Kodachrome. Y lo interesante es que era un proceso complicado, pero la gente estaba dispuesta a esperar lo necesario para ver esos colores vivos en sus fotos, reveladas por Kodak. Imagínate la emoción de una familia cuando recibían por correo unas impresiones en colores, viendo por primera vez cómo se iluminaban los atardeceres, los tonos de las flores, del azul del cielo en sus vacaciones. Todo exacerbado para hacer que la memoria fuese multicolor. Imagínate, décadas y décadas de memorias en blanco y negro, y ahora se podía tomar fotos en color. Claro, mucho más complejo, porque si bien el revelado de la película en blanco y negro era complejo, difícil, el revelado en color en Kodachrome hacía que ya menos personas estuviesen dispuestas a pensar, pues me monto un laboratorio de fotografía personal independiente, sin pasar por Kodak. No, ahora, si querías color, tenías que pasar necesariamente por Kodak. En blanco y negro lograbas tener fotografías en cuestión de horas. Y claro, por supuesto que había fotógrafos que tenían sus laboratorios personales, pero solo en blanco y negro. El proceso químico de Kodachrome era mucho más complejo. Tardaba más tiempo y tenía un costo significativamente mayor. ¿Entiendes el modelo de negocio? Así que, en muchos lugares, la fotografía de uso cotidiano, por ejemplo en la prensa, era en blanco y negro, y las imágenes a color se reservaban para momentos especiales. Una boda, una publicidad, proyectos donde se buscaba ese efecto vibrante, a pesar de que se sabía que iba a costar más y demorarse bastante más. Sí, sé que habrás pensado que, habiendo tantas marcas de productos fotográficos en el mundo, seguramente alguna otra marca había desarrollado el color antes. Sí, pero llevarlo al mercado era otra cosa. A comienzos del siglo XX, en 1907, ya había placas Autochrome inventadas por los hermanos Lumière. Eran a color, pero eran placas de vidrio. Y eso era pues mucho más delicado, más difícil, costoso, y no servía para los fotógrafos aficionados o para los fotógrafos lejanos. Y en el cine, que ya hablaremos más sobre el cine también, había procesos como el Kinemacolor o el Technicolor, que eran efectivos pero estaban enfocados exclusivamente al ámbito cinematográfico, no a la fotografía de rollo. Technicolor, sí, por supuesto, pero en el cine, con una lógica quizás parecida al Kodachrome, cada color por separado. Bueno, era un poco más complejo. Finalmente, el Kodachrome de Kodak fue el que llegó a ofrecer calidad, durabilidad y una relativa facilidad de uso. Relativa. Porque ofrecían su red de laboratorios para encargarse de la parte más difícil, el revelado. Revelado y copiado. Era un proceso innovador. El Technicolor del cine había empezado hacia 1916, el invento, y a lo largo de la década de los 20 y
los 30, se empezó a consolidar como el proceso dominante para películas en color en cine. Un adelanto tecnológico se tomaba décadas en estar listo. Pero es que el Technicolor era 3 tiras de películas, una para cada color primario. Mientras que Kodachrome había logrado tener múltiples capas, pero en la misma película. Y entonces era fácil. Technicolor, quédate tú con el cine de Hollywood especialmente, y Kodachrome, quédate tú con la fotografía completa en el mundo entero. Porque claro, los competidores en el otro lado del mundo también habían desarrollado. Estaba Agfa Color Neu, un proceso de Agfa, gran competidor en el mercado europeo, pero era una marca alemana. Así que no logró ser el gran competidor frente a Kodak, que además, después del Kodachrome, entendió que había otro mercado totalmente diferente, totalmente nuevo, también de película, pero diferente. Kodak, después del Kodachrome, lanzó el Ektachrome. Una cosa que era loquísima para su momento. Película reversible. A diferencia de los negativos tradicionales, las películas reversibles producían una imagen directamente positiva en el film, en la película. Y eso significa que esas fotografías Ektachrome no había que imprimirlas en papel. Eran fotografías para ser proyectadas. Eran positivas. Se podía imprimir, claro, por supuesto, pero en una época en la que un televisor era un aparato enorme que no podías estar moviendo de un lugar a otro, hacer una película de cine y tener un proyector de cine era algo exclusivo de salas de cine. Los proyectores de diapositivas o de slides, sí, sé que alguien dirá, ¡uy, el precursor de PowerPoint! Sí, pero con fotografías. Los proyectores de diapositivas llenaron, por ejemplo, aulas de escuelas, de universidades, y se usaron para presentaciones de empresas. Y ocasionalmente para proyectar fotos, por ejemplo, de vacaciones, fotos familiares también. Ektachrome se convirtió en un formato muy apetecido por los fotógrafos por su capacidad para ofrecer resultados inmediatos y de muy alta calidad. Con el tiempo, otras marcas como Fujifilm empezaron a introducir sus propias líneas de películas en color, Fujicolor, Velvia y Provia. Cuando aparecieron, ya ofrecían nuevas tonalidades, más competencia, alternativas en sensibilidad y en costos. Pero Kodachrome y Ektachrome estaban dominando el mercado. Así que, si te fijas, eran procesos patentados en los que una sola marca podía vender los productos necesarios, vender los insumos, vender los químicos de revelado, licenciar o autorizar a las personas para utilizar sus procesos. Tenían un mercado enorme. E incluso todavía con la fotografía digital dominando, la nostalgia por Kodachrome sigue viva. Y es algo que muchos fotógrafos y aficionados recuerdan con cariño e incluso buscan. ¿Por qué no? Para replicar el tono, el color, el grano, la estética de esas grandes fotografías icónicas que fueron tomadas con Kodak. Fotografías que se han constituido en la historia visual de la humanidad.
Technicolor era un sistema complejo. Desde 1932 utilizaba cámaras de múltiples tiras con filtros para captar la separación de color, empleando principalmente películas de Kodak. Claro, para poder salir al mercado en 1932, habían empezado en 1916 con un sistema de solo 2 colores que capturaba principalmente rojos y verdes. Ese método era muy limitado, pero era el primer paso para introducir el color en el cine. So we can both escape. I realized it all today. I realized it all today. I got more than I needed, more than I hoped for, more than I ever imagined. When you walked into the picture and filled it with colors, colors that I've never seen. Red is a color that you make me feel, woman on my heart so the scars can heal. And blue is the color that you take away and put it in the sky for a rainy day. Green is the grass that grows with you. The other side can have whatever they do. Yellow caution tape removed. No need to be careful when we know it's true. I got more than I needed, more than I hoped for, more than I ever imagined. When you walked into the picture and filled it with colors, colors that I've never seen. Volviendo a 1932, cuando introdujeron el proceso en 3 colores, utilizaban una cámara especial equipada con un divisor de haz de luz. When you walked into the picture and filled it with colors, colors that I've never seen. La cámara dividía la imagen en 3 caminos ópticos. Cada uno pasaba por un filtro para el rojo, otro para el verde y el tercero que añadieron era para el azul. Cada uno de esos caminos grababa una separación de color en una tira de película. Un momento, dijiste, habías dicho que los colores primarios y ahora resulta que eran rojo, verde y azul. Hasta donde sé, los colores primarios son amarillo, azul y rojo. Damas y caballeros, aquí está mi troll interior que viene a corregir lo que estás diciendo. ¿Cómo que colores primarios y metes el verde? Sí, mira. Todo el mundo sabe que el verde es secundario. Sí, bueno, pero lo haces mezclando el azul y el amarillo. Sí, pero es que en el cine son rojo, verde y azul. O bueno, eran con el cine de película fotográfica. Pero, ¿cómo va a ser diferente para el cine? ¿Por qué o qué? Bueno, por el modelo de color que utilizan para crear colores a partir de la luz. No es lo mismo cuando estás creando los colores a partir de pinturas o de lápices que cuando lo haces con luz. ¿Cómo no va a ser lo mismo? Mira, los colores primarios en ese sistema son el rojo, el verde y el azul. Porque cuando esos 3 colores se mezclan en diferentes proporciones de luz, se pueden producir todos los demás colores del espectro visible. ¿Cómo vas a decir eso? ¿A poco? ¿Cómo haces el amarillo? Si es primario. El amarillo se crea con luz mezclando la luz roja y la luz verde en proporciones iguales. 50-50. Pero si son opuestos, se anularían. Bueno, hay formas de comprobarlo, pero no nos vamos a detener en eso, ¿verdad? No, espera. No lo entiendo. Vale, vamos a hacer la explicación rápida para poder continuar. ¿Te parece? Ok, vale. Pensemos por un lado en la luz y por otro lado en la pintura. La síntesis aditiva es para la luz. Así se llama técnicamente. Síntesis aditiva es para la luz y se usa en cine y en pantallas de televisión e incluso de teléfonos móviles, celulares. Y la síntesis sustractiva es para los pigmentos como en la pintura o la impresión. Vale, ok. Una cosa es con la luz y otra cosa es con la pintura.
Vamos bien. Ahora, cuando hablamos de síntesis aditiva, lo que hacemos es sumar luces. Imagina que tienes una luz roja y una luz verde. Cuando las sumas, tienes más luz de la que tenías antes. Pues sí, dos luces son más que una luz. Por lo tanto, la luz roja más la luz verde te dan luz amarilla. Ah, porque estás sumando más luz. Exacto. ¿Y si sumas las tres luces, amarilla, verde y azul? Estarían todas las luces sumadas. Entonces tendrías la luz blanca. Ah, ok. Y para el color negro, apagas todas las luces. No hay ninguna luz y obtienes el negro. Ok. En cambio, con la pintura. Con la pintura, lo que tengo normalmente es un papel o un lienzo blanco. Creo que entiendo. Con papel arrancas en blanco. Con luz arrancas en negro. ¿Es así? Exacto. En el cine y en las pantallas, la luz blanca es la suma de todas las luces. Mientras que en la pintura o en la impresión, el color blanco lo obtienes de no poner ninguna pintura. Ok. En un modelo, la ausencia de color es blanca y en el otro modelo, la ausencia de color es negra. ¡Qué confuso! No me lo había imaginado así. Vale, continuamos entonces. En el Technicolor, entonces, las cámaras que dividían y filtraban la luz para obtener 3 películas, una roja, otra verde y otra azul, utilizaban película fotográfica Kodak para cine. Kodak era el proveedor predilecto en Estados Unidos, y cada escena de película necesitaba 3 rollos de película. Perfecto para Kodak, que vendía el triple entonces. Para luego, al final, lograr imprimir la imagen en una única copia que combinara los colores, de forma que el resultado fuera muy vibrante y muy duradero. 3 películas antes, para luego fusionarlas en una más, ya son 4 vendidas. Más las que se dañen, las tomas en las que los actores se equivocan. ¡Oh! Negociazo para Kodak. Kodak no era la propietaria del sistema de las cámaras, pero sí de las películas. ¿Y entonces quién hacía las cámaras? Las marcas eran Mitchell, Arri o Panavision. ¿Y solo Kodak vendía películas para utilizar en el Technicolor? Bueno, en realidad también podían haber utilizado películas Agfa, pero en Hollywood preferían Kodak. I realized it all today when you walked into the picture and filled it with colors, colors that I've never seen Fotografías icónicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se tomaron fotos que hoy siguen conmoviéndonos. Piensa en una imagen icónica que posiblemente has visto varias veces, que es la del izado de la bandera de Estados Unidos en Iwo Jima. Foto tomada por Joe Rosenthal en 1945. Rosenthal era un fotógrafo de la Associated Press, que cubría la batalla de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial el 23 de febrero del 45. Estaba escalando el monte Suribachi, un volcán inactivo, un punto estratégico de esa isla, cuando escuchó que un grupo de Marines iba a izar una bandera de los Estados Unidos. Después de 4 días de intensos combates, finalmente habían capturado la cima del monte Suribachi. Cuando el fotógrafo Joe Rosenthal llegó, se encontró con que ese era el segundo izamiento de la bandera de ese día. Ya la habían izado antes. Pero habían dado la orden de reemplazar la bandera
por una más grande. Y en ese momento el fotógrafo se preparó para capturar el instante. Era fotografía periodística y además de guerra. Sin tiempo para mirar a través del visor de su cámara, Joe Rosenthal capturó la imagen que iba a pasar a la historia, mostrando a 6 hombres levantando con gran esfuerzo y determinación el asta de su bandera. La imagen resultante fue una composición perfecta. La inclinación del asta, las figuras de los soldados, el cielo nublado como telón de fondo porque era la foto un poco tomada desde abajo, y el inmenso esfuerzo que se puede apreciar en cada uno de los Marines que estaban alzando una bandera, izando la bandera. Salió tan bien que muchos pensaron al principio que había sido posada, pero la verdad es que Joe Rosenthal simplemente tuvo la suerte de estar en el momento correcto en el sitio correcto. La fotografía fue publicada en periódicos de todo el mundo al día siguiente y se volvió un símbolo de la victoria del ejército de Estados Unidos en la guerra en el Pacífico. Lamentablemente, dice la historia que 3 de los 6 Marines que aparecen en la foto murieron en combate unos días después. Pero la foto, el fotógrafo Joe Rosenthal ganó el premio Pulitzer de fotografía en 1945. Y con esa fotografía lograron recaudar más de $21,000 millones en la 7ª colecta de bonos de guerra. ¿Cuánto dinero? Pero, ¿de dónde salía? El valor económico de una imagen. Pero explícame. ¿Cómo? ¿A quién se la vendieron por ese dinero o qué? Bueno, el gobierno de Estados Unidos estaba en la 7ª gira de bonos de guerra, que era una campaña para vender bonos y con ese dinero financiar la guerra. Y el presidente Roosevelt vio en la fotografía una oportunidad para la campaña de recolección de fondos. Armaron una gira por el país con los sobrevivientes de la fotografía. ¿Sobrevivientes de la guerra? Sí, sobrevivientes de la guerra de los que habían aparecido en la fotografía y fueron a desfiles y a eventos públicos por los Estados Unidos con la imagen de la fotografía y con eso lograron vender bonos de guerra. Estaban presupuestados, pero que con el impulso emocional que daba la fotografía lograron duplicar la cantidad de dinero que esperaban recaudar. Una fotografía que era en blanco y negro, porque la mayoría del fotoperiodismo de guerra de la Segunda Guerra Mundial se hizo en blanco y negro, porque era más fiable, más rápido y más accesible, más fácil de revelar, por supuesto. En la guerra no había un laboratorio Kodak al que enviarle el rollo y bueno. Esa foto se hizo tan popular que con el tiempo se han creado varias versiones digitales y coloreadas para darle una nueva perspectiva. Si la ves en color, que sepas que así no fue la foto original. La foto original fue capturada con una cámara Speed Graphic, que no era de Kodak, pero usaba hojas o rollos de película que en muchos casos eran producidos por Kodak, porque era la empresa líder proveedora de film, de película fotográfica. Y esa puntualmente era una cámara de gran formato. No usaba rollos convencionales, sino hojas de película de 4 por 5 pulgadas. En centímetros serían 10 centímetros por 12,5. O sea que producía negativos enormes y al ser tan grandes eran de una calidad de imagen excepcional. Mucho mejor resolución que las cámaras convencionales de 35 milímetros. Cámara Graflex Speed Graphic, hojas de película, aunque no las documentaron, es casi seguro que habrían sido Kodak. Veamos otra fotografía icónica de aquella época. La del VJ Day en Times Square. VJ
VJ Day, eso es como un DJ de... ¿Cómo? Bueno, en este contexto, VJ Day fue el Victory Over Japan Day, el día de la victoria sobre Japón. Era el 14 de agosto de 1945 en Times Square, Nueva York, y había miles de personas llenando la calle, porque estaban en una celebración espontánea después del anuncio del final de la Segunda Guerra Mundial. La gente estaba feliz porque les contaron que Japón se había rendido. No solo se acababa la guerra, sino que además estaban en el país vencedor. Y el fotógrafo Alfred Eisenstaedt, espero pronunciarlo bien, Eisenstaedt, era un fotógrafo de la revista Life Magazine y estaba allí en Times Square buscando una toma que capturara la emoción de ese momento. La fiesta callejera por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eisenstaedt, con su confiable cámara Leica Ilia de 35 milímetros, esta vez hablamos de cámara de 35 milímetros, y utilizaba una película de blanco y negro. Eisenstaedt se movía entre la multitud con rapidez y buscaba una imagen que mostrara la euforia general, pero también la expresión individual de ese sentimiento. Había gente que se reía, que gritaba, que se abrazaba, pero él vio algo que le llamó la atención. Un marinero de uniforme oscuro que se abría camino entre la multitud y besaba a cada mujer que encontraba. Sí, yo sé, eso pudo parecer gracioso en aquel momento y hoy quizás nos resulte un tanto incómodo. Un marinero besando a todas las mujeres sin preguntarles primero. Pero Eisenstaedt, el fotógrafo, logró captar el momento del beso del marinero a una enfermera, que más tarde se supo que en realidad era una ayudante dental. El gorro de marinero, el uniforme de enfermera, milicia, final de la guerra, retratado con un beso de victoria. En apenas unos segundos, el fotógrafo Eisenstaedt tomó 4 fotografías. No tuvo tiempo de enfocar o de mirar por el visor, porque era un instante. Un fotógrafo experimentado como él sabía que el contraste entre el uniforme oscuro del marinero y el brillante vestido blanco de la enfermera sería visualmente impactante, más la inclinación de los cuerpos en el momento del beso, más el entorno, Times Square, más el día en que se captaba la imagen. Un beso que no era romántico, tampoco era consensuado, no era voluntario o autorizado. Pero se convirtió en una de las fotografías más famosas e icónicas de la historia. Cámara Leica Ilia, película en blanco y negro, que probablemente era Kodak Super XX, un rollo de película muy popular en esa época, usado para el fotoperiodismo. Era película rápida porque tenía una alta sensibilidad a la luz para capturar los momentos y era confiable porque producía imágenes de alta calidad con contraste fuerte, perfecto para fotos que después iban a ser impresas en periódicos y revistas como Life Magazine. No era una foto para ser proyectada, era una foto para ser impresa y funcionaba perfecto para eso, para salir en la prensa y causar emociones. Pero salgamos de los ejemplos de guerra mundial. Avanzamos hasta 1969, cuando el mundo entero se paralizó al ver las imágenes del alunizaje del Apolo 11. Las fotografías de Neil Armstrong dando su primer paso sobre la Luna. Aquel pequeño paso para el hombre, salto gigante para la humanidad. NASA
confiando en la fiabilidad de la película Kodak, la habría utilizado para capturar y difundir las imágenes que mostraban la superficie de la Luna, el módulo de aterrizaje y, por supuesto, la bandera de Estados Unidos ondeando en el vacío del espacio. En la baja gravedad de la Luna y en la nueva carrera hacia la Luna, ¿qué tipo de fotografía irán a tomar? En aquel entonces, NASA no podía arriesgarse. Los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin confiaron en un equipo fotográfico diseñado y modificado especialmente para las duras condiciones del espacio. Pero no fue Kodak la elegida para la cámara. La cámara fue una Hasselblad. No era una cámara cualquiera, era un modelo especial llamado Hasselblad Data Camera. Era sueca, de formato medio, conocida por su fiabilidad y por su alta calidad, y fue modificada para que pudiera funcionar a la perfección en baja gravedad y a las temperaturas extremas de la superficie lunar. Los astronautas que llevaban la cámara agarrada, sujeta a sus trajes espaciales, a la altura del pecho, la operaban sin visor, a veces de forma intuitiva. No podían encuadrar, no era fácil. El cuerpo de la cámara era de aluminio y las cámaras que se usaron en la superficie lunar estaban pintadas de plateado para que pudieran reflejar el calor del sol y mantener una temperatura estable. En cuanto a la película, sí, la NASA utilizó película de rollo de 70 milímetros fabricada por Kodak, una película que se cargaba en magazines especiales. Los magazines son los tarritos en los que se enrolla la película. Kodak produjo esa película con una base y una emulsión química más delgadas que lo habitual, para permitir que los astronautas obtuvieran más fotografías por cada rollo de película. La mayoría de las tomas se hicieron en Kodak Ektachrome para color y también Kodak Panatomic X para blanco y negro. Ambas películas eran conocidas en aquel entonces por su grano fino, es decir, alta definición, y por su excelente calidad de imagen. Y el resultado de esa meticulosa planificación de fotografías en la Luna, con equipo de alta precisión, fue un conjunto de más de 1,400 fotos que capturaron la belleza inhóspita del paisaje de la Luna y las huellas del primer viaje de la humanidad fuera del planeta. Una combinación perfecta de ingeniería, habilidad humana y las marcas de equipos fotográficos más importantes de su tiempo. Y hay una historia más. La fotografía de la niña afgana no puede contarse sin la película que le dio vida. Era la década de 1980 en las vastas y áridas tierras de Afganistán y Pakistán. La guerra y el éxodo de refugiados eran una realidad fuerte. En diciembre del año 1979, la Unión Soviética, que todavía existía, invadió Afganistán, apoyando a un gobierno que estaba perdiendo el control del país. Las tropas soviéticas iban para aplacar una rebelión, y eso terminó generando un éxodo masivo. La población civil estaba atrapada en un fuego cruzado, y muchos afganos empezaron a huir a otros países, por ejemplo, hacia Pakistán. Y el fotógrafo Steve McCurry buscaba capturar el conflicto, pero también el rostro humano del sufrimiento. Y por aquel entonces, los años 80, Kodachrome era la leyenda. Los fotógrafos amaban esa película por su capacidad para retener los colores vibrantes, con una saturación casi mágica que hacía que los verdes fueran más verdes, los rojos más intensos, y perduraban en el tiempo. Las diapositivas Kodachrome se conservaban con una fidelidad que ninguna otra película podía igualar por entonces. Para muchos era la herramienta perfecta para capturar momentos que debían durar para siempre, en color. La cámara de McCurry era una Nikon,
cargada con película Kodachrome 64. McCurry llegó a un campamento de refugiados. Su misión era documentar una crisis humanitaria. Era 1984 y en una escuela de mujeres en el campamento, en territorio de Pakistán, el fotógrafo McCurry vio a Sharbat Gula, en ese entonces una niña de 12 años, con una mirada que perforaba el alma. Sus ojos, de un color verde esmeralda deslumbrante, a las personas que vieron la foto luego les parecían que eran los ojos del miedo, del dolor y a la vez de una fuerza inquebrantable. Un momento de apenas unos instantes para tomar la fotografía con el poder de esa mirada de la niña afgana, y la mirada quedó inmortalizada. La revista National Geographic eligió esa foto para la portada de su edición de junio de 1985, y la imagen se convirtió en símbolo universal de la crisis de los refugiados y de la resistencia humana. Esa fotografía tiene una segunda parte en la historia, porque en el año 2002, un equipo de National Geographic regresó a Afganistán a buscar la niña de la foto. Utilizaron una tecnología de reconocimiento biométrico hasta que la encontraron. Sharbat Gula, que ahora tenía unos 30 años, había vivido una vida difícil, pero en paz. Y el fotógrafo McCurry tuvo la oportunidad de fotografiarla de nuevo, esa vez con una cámara digital. Pero en un gesto simbólico que marcaría el final de una era, cuando Kodak anunció el fin de la producción de la película Kodachrome en el año 2009, el fotógrafo McCurry compró el último rollo fabricado en el mundo. Y él usó ese rollo viajando por el mundo para fotografiar a personas y a lugares que le importaban. Para el último fotograma, la última fotografía del último rollo de Kodachrome, McCurry eligió el lugar donde Kodachrome había sido procesado por última vez en un laboratorio en Kansas. Fue el último clic de una era, un homenaje a la película que ayudó a que una fotografía se convirtiera en un ícono de la historia, la niña afgana, fotografiada por Steve McCurry con una cámara Nikon con película Kodachrome. Polaroid. Aparece aquí una de esas palabras que mucha gente conoce. Yo confieso que hubo una canción hace mucho tiempo, una canción de Fito Páez que mencionaba la Polaroid, y yo entonces pensaba, eso es lo de las fotografías, y a partir de ahí la marca cobró más importancia para mí, porque salía en una canción. Yo no tenía muchas fotos Polaroid mías o de mi familia, pero hubo una que recuerdo muchísimo. Una en la que yo estaba muy niño y nos la tomaron a mi tío y a mí. Y el hecho de que esa fotografía, que no era Kodak, se revelara ante mí fue mágico. Vamos a explicar esto un poco mejor. En mi primer recuerdo de la infancia, recuerdo haber tomado yo fotografías de mi mamá y de mi papá. Me daban a mí la cámara. No alcanzo a recordar la marca de aquella cámara, pero sí corría rollos de Kodak. Recuerdo haberlos visto en los magazines, haberlos tenido en mis manos. Recuerdo que el proceso de cargar el rollo Kodak en esa cámara era un poco complicado y por eso lo hacía solo mi papá, no lo podía hacer yo. Pero luego me daban a mí la cámara para tomar algunas fotografías. Y esa cámara, al parecer, era particular porque tomaba solo medio formato de un rollo de 35 milímetros. Por lo cual,
las fotografías quedaban más alargadas, pero en un rollo de 36 fotos, esta cámara podía tomar 72, y eso era un número enorme, gigantesco por aquella época. Entonces yo conocía aquella cámara con rollo de película Kodak, que había que esperar para enviarlas a revelar y después obtener las copias en papel. Y de repente apareció un señor que le ofreció a mi tío tomarnos una fotografía. Mi tío accedió, compró la foto, tomaron la foto y allí mismo nos entregaron un papel en blanco. Me quedé mirando el papel, había que sacudirlo un poco y poco a poco iba apareciendo la imagen frente a mí. Y esa cámara y ese papel fotográfico, sin negativo, no eran Kodak, eran Polaroid. Y Polaroid tiene una historia fascinante que parece sacada de una película y es la base para entender el revuelo que se desató en el mundo de la fotografía instantánea. Todo había empezado con Edwin Land, un inventor que fundó esa compañía en 1937 en Cambridge, Massachusetts. Pero la revolución de Polaroid vendría mucho más adelante, 10 años después, en 1947, ya cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado, y el señor Edwin Land presentó la primera cámara instantánea conocida como la Polaroid Land Camera. La historia cuenta que durante una demostración para su hija, Edwin Land tomó una foto y en minutos la imagen salió revelada ante sus ojos. Y eso parecía magia en aquel momento. Doy fe. También me pasó lo mismo con aquella fotografía en la que yo vi aparecer la imagen en el papel. La idea era simple, pero revolucionaria. Poder tomar una fotografía y tenerla impresa de inmediato, sin necesidad de enviar los rollos a un laboratorio o esperar días, semanas o simplemente horas. No había que esperar. Edwin Land dijo que la instantaneidad iba a transformar la forma en la que percibíamos el mundo. Y claro, lo iba a hacer. Y ese era el primer paso. Ahora tomamos las fotografías con nuestro teléfono y las vemos de inmediato. Y las publicamos de inmediato, sin imprimir, sin papel. Pero por aquella época, la magia estaba en la química. Aquella cámara usaba un proceso ingenioso. Justo después de capturar la imagen, la ponía en una película que contenía químicos que se activaban al exponer la foto al aire. La imagen era capturada directamente sobre la película que era el papel. Es como saltarse un paso completo y luego hacer que el revelado funcionara químicamente solo con destapar la película o el papel, que iban siendo lo mismo en este caso. En pocos minutos la imagen se revelaba y se fijaba en el papel, que son dos procesos diferentes cuando hablas de papel. Revelado y fijado para que no se borre. Eso a los fotógrafos y al público en general le parecía maravilloso, pero iba a cambiar la forma en la que se pensaba el retrato y el recuerdo. La película Polaroid estaba compuesta por múltiples capas. No era un papel simple, es decir, sí, te quedabas con la fotografía y podías decir, mira, este es un papel. No decías un papel, decías, es una foto. Algunas personas podrían decir es una instantánea o simplemente es una Polaroid. Pero en realidad era una película que parecía papel, era blanca, con emulsión sensible a la luz para poder tomar la foto y con otras capas que contenían los químicos necesarios para revelar y para fijar la imagen.
Al tomar la fotografía, esa película se cargaba de manera que cuando salía de la cámara se activaban los químicos. De hecho, tenía un olor particular. Un mecanismo interno distribuía la película a través de una pequeña unidad de revelado, donde en menos de un minuto la foto se desarrollaba, se revelaba, dándote una imagen casi instantánea. Se llamaba instantánea por aquella época, pero no lo era en realidad. Había que esperar por lo menos un minuto para que la imagen empezara a ser visible. Siglo XX. Durante los años 50 y 60, Polaroid se consolidó como la marca de referencia en la fotografía instantánea. Sus cámaras se volvieron un accesorio casi indispensable para muchas familias, para artistas, para documentales. Incluso sé que la utilizaban para grabar discos. Claro. Cuando tenías una consola, una mesa de mezcla de un estudio de grabación análogo donde podía estar grabando, imagínate a Bob Marley and the Wailers, grabando en el estudio. Pero después, en ese mismo estudio, iba a grabar otra banda, cualquier artista. De manera que el ingeniero de sonido tenía que desconfigurar todo lo que se había hecho en la mesa de mezcla, que tenía solamente botoncitos y perillas. Botoncitos, perillas, botones de pulsar, de activar o desactivar, de girar hacia la izquierda, hacia la derecha, cremalleras de subir y de bajar. Tantos botones que ¿cómo ibas a recuperar lo que tenías en la mezcla de un disco solo porque necesitabas los equipos y el estudio para otra grabación diferente? Bueno, pues allí aparecía la Polaroid. Le tomabas una fotografía instantánea a la mesa de mezcla y con eso sabías exactamente cuáles eran las posiciones de cada uno de los botones de la mesa de mezcla para poder reconstruir eso después. Incluso en la música, la Polaroid fue importante. Fue esa revolución de fotografía instantánea la que hizo que más tarde otras grandes compañías, como Kodak, se sintieran presionadas para entrar en ese juego instantáneo. Edwin Land, fundador de Polaroid, había patentado un proceso que revolucionó la forma en la que se capturaban los recuerdos, y su tecnología se convirtió en sinónimo de inmediatez. Polaroid igual a inmediatez o a instantaneidad. No suena tan bien, instantaneidad, pero podía ser simplemente más sonoro Polaroid, como en aquella canción que te conté. ¿Cómo es que se llama la canción? El nombre es bonito, Polaroid de locura ordinaria. Y si bien ese mismo músico, que creo que también intentó ser director de cine en algún momento, tuvo otra canción que hablaba de fotografías, hablaba de mariposa Technicolor. Bueno, hablaba de un tipo de proceso fotográfico, mariposa Technicolor. Pero nunca tuvo, al menos hasta ese momento, a no ser que la componga luego, una canción dedicada a Kodak. ¿Por qué? Kodak, que hasta ese momento había sido el gigante indiscutible en el mundo de la película de fotografía tradicional, decidió no quedarse atrás. Y en lugar de esperar a negociar las licencias de Polaroid, pedir los permisos para utilizar su tecnología o buscar acuerdos, los ingenieros de Kodak apostaron por desarrollar su propia cámara instantánea, ignorando la patente de Polaroid. Y aquí podemos imaginarnos aquella escena. Un grupo de expertos en química y en mecánica, con la experiencia acumulada por décadas en revelado y en procesamiento fotográfico,
se lanza a reinventar el proceso de instantaneidad. Como diría Lelutier, que ya estaba inventado. Capturar la imagen y casi al instante revelar la foto requería un mecanismo complejo que controlara la exposición de la luz sobre el film, sobre la película, y el delicado procesamiento químico en cuestión de apenas segundos. Es lo mismo que un laboratorio fotográfico completo metido dentro de una cajita autónoma, como Polaroid. Bueno, pues a mediados de los años 70, Kodak presentó su primer prototipo de cámara instantánea. Una cámara que prometía ofrecerle a los usuarios una fotografía impresa casi al instante. Imitaba la experiencia de Polaroid, pero tenía el sello de calidad y de tradición de Kodak. ¿Qué podía salir mal? El lanzamiento de ese prototipo de cámara instantánea de Kodak fue una jugada muy arriesgada. Polaroid había establecido ya el dominio legal y tecnológico en el mercado de las fotos instantáneas, y al ignorar la patente de Polaroid, Kodak se puso a la merced de posibles litigios, demandas. Pero en ese momento la emoción y el potencial del mercado de lo instantáneo empujaron a Kodak a probar su apuesta. Estaban convencidos de que su experiencia en el revelado y en el procesamiento de fotografías podía romper las barreras en un segmento, el instantáneo, que hasta entonces parecía exclusivo de Polaroid. Como puedes adivinar, en 1976 llegó la demanda de Polaroid, que le costaría millones a Kodak. En 1976 se desató una tormenta legal. Podemos imaginar una sala de audiencias repleta, donde cada documento y cada testimonio pesaba como una bala corporativa. Polaroid defendiendo lo que había construido, lanzando una demanda contra Kodak. El caso Polaroid Corp versus Eastman Kodak Co. se convirtió en un hito que sacudió el mundo de la fotografía desde las leyes. Kodak, en su afán por incursionar en el mundo de la fotografía instantánea, había replicado tecnologías y procesos patentados por Polaroid. Esos que Edwin Land había construido con tanto ingenio para transformar la forma de capturar los recuerdos en fotografías. Polaroid argumentaba que Kodak había copiado elementos esenciales de su sistema patentado de revelado instantáneo, especialmente el proceso de transferencia de tintes, que permitía que después de la exposición los químicos se activaran de forma secuencial, primero uno, después el otro, para revelar y para fijar la imagen en cuestión de minutos. Ese era un proceso detalladamente protegido por varias patentes y era el corazón de la innovación de Edwin Land al crear su Polaroid. Una de las patentes fundamentales de Polaroid describía el diseño de un film o película instantánea en el que se incluían los reactivos químicos integrados en la propia película. Básicamente era como poner en el mismo papel todo el laboratorio. Después de la exposición, al pasar la foto por un mecanismo interno, se liberaban los reactivos de esa forma secuencial, pero también controlada. No podían ser todos al tiempo, haciendo que la imagen se fuera revelando rápidamente en el papel. Kodak estaba replicando lo mismo,
utilizaba una película compuesta por varias capas de emulsión y de reactivos, y un sistema de separación para que justamente los químicos no se mezclen antes de tiempo. Entonces el tribunal se llenaba con expertos en química y en mecánica, tratando de descifrar en detalle el funcionamiento de las cámaras instantáneas de una marca y de la otra. Cada diagrama, cada fórmula secreta se presentaba como evidencia irrefutable de que Kodak había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Estaba copiando. Los abogados de Polaroid decían que no se trataba solo de un invento, sino de la esencia misma de las instantáneas. Y eso era evidente. No existían fotografías instantáneas antes de Polaroid. Y las de Kodak utilizaban un sistema que era igual. La competencia allí no era solo por quién vendía más fotografías instantáneas, sino por quién controlaba el futuro de toda la industria. Según Polaroid, Kodak les había copiado el milagro instantáneo, que más que una imitación, era una violación a su propiedad intelectual. El veredicto, cuando finalmente cayó, fue devastador para Kodak. Se les impuso el pago de millones en daños. Y esa demanda perdida por Kodak fue como una gran advertencia en el mundo empresarial y tecnológico para todo lo que iba a venir después. Esa sentencia reafirmó la supremacía legal de Polaroid. Aunque no fue inmediato, el juicio duró varios años. De hecho, fue hasta 1986, como 10 años de litigios, cuando un jurado falló a favor de Polaroid. Kodak había vulnerado patentes clave y la condenaron con una indemnización inicial de $909 millones, que en ese entonces era una pérdida colosal para cualquier empresa. Y claro, por supuesto, había apelaciones, negociaciones y al final redujeron la cifra del pago, pero igual, Kodak perdió cientos de millones de dólares en daños a Polaroid. Una lección amarga sobre los riesgos de subestimar a un competidor y a sus patentes. Y también un presagio de la guerra tecnológica que se avecinaba. Desde el primer carrete de película que George Eastman imaginó en 1888 hasta el dominio casi absoluto de Kodak en el siglo XX, la fotografía se transformó y pasó de ser un arte exclusivo para apenas unos pocos en el mundo a convertirse en una herramienta que capturó la vida de millones de personas. Se democratizó el clic del obturador. Mucho antes del clic del mouse estuvo el clic de tomar fotos. Se inventaron fórmulas que hicieron posible que un simple presionar un botón lograra inmortalizar momentos y se desplegó una memoria colectiva en imágenes, el pasado. Y eso no habría sido posible sin Kodak. Pero el auge de Kodak no iba a ser eterno. Veremos cómo las decisiones se convirtieron en errores fatales. Cómo una cámara digital nacida dentro del seno de Kodak fue descartada. Y cómo la compañía, atrapada en la burbuja de su propio éxito, se enfrentó a la imparable era digital. Pero, ¿fue una mala decisión haber guardado la cámara digital de Kodak?
¿O fue la decisión correcta para extender su imperio por varias décadas más? ¿Y eso cuánto les costó? ¿Cuánto le costó a Kodak? ¿Y cuánto nos costó a todos pagando carretes de película fotográfica? Pagando de alguna manera el revelado y la impresión de cada fotografía en el mundo a una empresa que ya sabía que se podían tomar fotos digitales. Si Kodak vivía en una burbuja, ¿cuánto tiempo podía durar? En el otoño de 1975, Rochester, Nueva York, una ciudad prácticamente construida por Kodak, respiraba industria y también un poco de nostalgia ya. Rochester, al sur del lago Ontario, con árboles vestidos de tonos dorado, por supuesto, en el otoño, y quizás un poco rojo y ocre, creaban un paisaje urbano dominado por la presencia imponente de Kodak, el gigante, más bien amarillo, por su logo, amarillo y rojo, que había dado forma a la identidad de esa ciudad durante casi un siglo. En las aceras de Rochester los transeúntes caminaban apresurados, algunos, ¿por qué no?, con cámaras colgadas, símbolo de una era en la que la fotografía analógica reinaba sin competencia. Las vitrinas de las tiendas exhibían cámaras Kodak Instamatic, rollos de película Kodachrome, recordatorios de que esa ciudad era sin duda la capital mundial de la imagen. El paisaje, el horizonte, el skyline de Rochester estaba dominado por la icónica Kodak Tower. Un rascacielos, al menos allí, para el tamaño de la ciudad y de las construcciones, era un rascacielos porque tenía 19 pisos. Y ese edificio había sido construido en 1914, el corazón neurálgico de la empresa. En ese edificio se gestaban ideas que iban a cambiar el mundo. Allí, ingenieros y científicos trabajaban en proyectos que iban desde cámaras de cine hasta los primeros prototipos de cámaras digitales. Aunque esos últimos no habían captado la atención de los ejecutivos, como sabemos. En los barrios residenciales de Rochester, las casas eran más bien de estilo victoriano y colonial, se alineaban en calles tranquilas. Cuentan que los niños jugaban al fútbol americano bajo la mirada de sus padres, y así había sido por generaciones. Muchas de esas familias dependían económicamente de Kodak, que empleaba a más de 48,000 personas en Rochester. Kodak ofrecía trabajo, pero también un sentido de comunidad. Los empleados tenían acceso a instalaciones recreativas como canchas de bolos, ¿se dice canchas o pistas de bolos? Bueno, boleras, gimnasios e incluso cuentan que había una piscina que no se usaba para nadar, sino para revelar e imprimir impresión fotográfica. Una piscina para montar los impresionantes coloramas que decoraban la estación Grand Central de Nueva York. Los coloramas eran las fotografías más grandes del mundo. Y unos de los anuncios más icónicos de la historia eran gigantescas transparencias fotográficas retroiluminadas, con luz por detrás, que medían 18 pies de alto por 60 pies de ancho. En pies suena bastante, ¿verdad? Para los que usamos metros, serían 5,5 metros por 18 metros. Bueno, 18,30 centímetros. Fotografías gigantescas.
Durante 40 años, desde los 50 hasta los 90, se exhibieron en el balcón de la Grand Central Terminal en Nueva York. Y eso, pues obviamente, llamaba la atención de millones de viajeros. Parecería publicidad, una valla publicitaria retroiluminada, pero era un colorama, una especie de ventana al sueño americano en una época en la que eso era grandioso. Mostraban escenas idealizadas de la vida cotidiana y de la naturaleza. Familias de vacaciones, niños jugando, impresionantes paisajes de parques nacionales y momentos festivos. Fotografías de 18 metros. Un poquito más. Eran una obra maestra, técnica y artística que mostraba la calidad de las películas y del papel fotográfico de Kodak, celebrando la belleza de las fotografías a color, presumiendo de su capacidad de hacer fotografías de 18 metros de grandes. Cada pocas semanas cambiaban los coloramas de esa estación, y la gente se preguntaba cuál será la próxima foto. Ahora, ¿cómo revelaban esas fotos? Había una piscina para los coloramas en la sede de Kodak en Rochester. Y esta historia está bien documentada por la propia compañía Kodak y por el Museo George Eastman. El equipo de ingenieros de Kodak se inventó una piscina para los coloramas. Sabían que para crear imágenes tan grandes necesitaban un método que garantizara una calidad perfecta, sin arrugas, sin imperfecciones. Una bandeja de revelado fotográfico tradicional era impensable para una fotografía de ese tamaño, que podía ser más grande que un autobús. Así que en lugar de usar una bandeja con los químicos, construyeron un tanque de procesamiento gigantesco. Era un foso de concreto, lo suficientemente profundo y ancho para sumergir la película completa. Pero la gente de Kodak, en un chiste interno, lo llamaba la piscina. Los rollos llegaban del tamaño de barriles y se desenrollaban cuidadosamente y se montaban en un marco de metal diseñado a la medida. Con poleas, bajaban el marco de la película lentamente hasta la piscina, que estaba llena de químicos de revelado. Claro, las personas que revelaban en esa piscina necesitaban trajes de goma para protegerse y se metían en la fosa para asegurarse de que la película se mojara de manera uniforme con los químicos de revelado. No querían burbujas de aire en ese revelado, porque se podía arruinar la imagen. Y la fijación y el lavado se hacían directamente en ese tanque. Después, la fotografía se secaba, se enviaba con mucho cuidado a la Grand Central Terminal, donde se instalaba en el marco retroiluminado durante la noche para que a la mañana siguiente todos los viajeros que pasaban por la Gran Central de Nueva York vieran la nueva fotografía. En un ritual que había comenzado en los años 50. Un enorme colorama en el corazón de Nueva York que mostraba el mundo perfecto. El sueño americano industrial por Kodak. Y así seguía siendo en 1975, aunque ese otoño traía señales de cambio. Kodak seguía siendo un coloso, pero el mundo empezaba a vislumbrar la llegada de la era digital. Y en los laboratorios de Kodak, no muy lejos de aquella mítica piscina, un joven ingeniero, Steven Sasson, había creado recientemente la primera cámara digital. ¿Era esa primera cámara digital el final de la historia de Kodak? Steven Sasson, en 1975, en Kodak, sí creó la primera cámara digital de la historia. Pero
no era lo que hoy entenderíamos por una cámara digital. En ese momento una cámara digital era, bueno, la única cámara digital que existía era un dispositivo muy rudimentario que capturaba imágenes en blanco y negro con una resolución que hoy diríamos de 0,01 megapíxeles. Sí, claro, tu teléfono tiene muchísima más resolución, por supuesto, pero eso pasa hoy. En aquella época era diferente. Imagínate, pasar de una compañía que era capaz de revelar una fotografía de más de 18 metros de grande a que le propusieran 0,01 megapíxeles de definición. 0,01 megapíxeles, es decir, 10.000 píxeles. Un megapíxel es 1.000.000. O bueno, imaginemos una fotografía que se veía en una pantalla de televisión de aquella época, de 1975. 640 por 480. 640 píxeles por el lado más largo. Y así eran todas las pantallas que existían en aquel momento. Obviamente, no existía ni punto de comparación entre imaginar una foto revelada y ampliada hasta 18 metros de tamaño con toda su definición analógica, sin píxeles. Porque la imagen analógica se define sin píxeles, contra una pantalla de televisión con imagen borrosa. Lo que podía ofrecer la tecnología de aquel momento en pantallas. Oye, pero entonces, espera, si la imagen digital se define por la cantidad de píxeles o de puntitos digitales que tiene, ¿sí es eso? Sí, digamos que puntitos digitales está bien. Entonces, ¿cómo se mide la definición de las imágenes analógicas? Bueno, más que definición, hablamos de resolución de la película. Y la película fotográfica de Kodak, que utilizaban, por ejemplo, para los coloramas, tenía una resolución muy alta. Más de 100 líneas por milímetros. Y esa cifra indica cuántas líneas paralelas, claras y oscuras, podían distinguirse en un espacio de 1 milímetro. Ok, 100 líneas por milímetro y la foto era de 18 metros con 30 centímetros. Espérame, hago el cálculo. Para tomar las fotografías originales de los coloramas utilizaban negativos de gran formato. Por ejemplo, de 8 por 10 pulgadas o todavía más grandes, las cámaras, con la película original para captar la imagen. Mientras más grande fuera el negativo, menos se necesitaba ampliar la imagen para que encajara en el colorama. Ok. El negativo entonces es como cuando uno habla del sensor de la cámara digital, que mientras más grande se supone que sea mejor. Un negativo grande, de gran formato, gigantesco, y una impresión de colorama nos daba más o menos 1.830.000 líneas horizontales de resolución. Eso, 1.800.000. Una cantidad de detalle inmensa. En un colorama en la estación Grand Central, desde lejos no se notaban ni siquiera granos o píxeles o imperfecciones. La imagen era tan nítida que parecía una ventana a otro lugar. Porque además estaba retroiluminada, con colores increíblemente saturados, brillantes. Definición de color excepcional, sin saltos ni transición de tonos. No era una impresión con tinta, era una fotografía. No era un dibujo, era una fotografía. Ya, ¿y de cerca? Bueno, eran grandes formatos para ver desde lejos, pero si alguien lograra acercarse mucho a un colorama, empezaría a notar un sutil grano fotográfico, la textura de la película. O sea, ¿como los píxeles? ¿O como cuando te acercas mucho a la pantalla del televisor? No eran píxeles cuadrados en una pantalla digital. Eran pequeños puntos orgánicos. Ya, pero orgánicos, o sea, no entiendo. Como cuando te acercas mucho al sofá de tu casa y notas las fibras de la tela. Ah, ok.
Lo mismo pero con fotografía. Notarías los puntitos de las fotos, el grano fotográfico, que hace parte de la imagen y formaría más bien la textura. Pero a propósito de textura y de colores, el ocre, el naranja del otoño, las hojas de los árboles, decorando las calles, otoño de 1975. Volvamos a Rochester, en las afueras de la ciudad, en el parque industrial de Kodak, el Kodak Park, extendiéndose por 1.200 acres, o lo que es lo mismo, 485 hectáreas, o lo que es lo mismo, 4.856.228 metros cuadrados. Con fábricas, laboratorios y una red de vías férreas privadas. Ese complejo era un microcosmos de innovación y de producción en masa, donde se fabricaban películas fotográficas y productos químicos avanzados. Pero allí, entre el bullicio de las máquinas y el humo de las chimeneas, la aparición de la fotografía digital iba a cambiar todo. No de inmediato, por supuesto, pero sí que iba a cambiar todo. Los residentes de Rochester, orgullosos de su legado industrial, miraban hacia el futuro con esperanza y algunos ejecutivos seguramente sintieron temor de perder todo lo que se había construido allí hasta entonces. Rochester tendría que adaptarse a una nueva realidad. Estaban viviendo secretamente la premonición del mundo que llegaría, con la invención de Steven Sasson, el ingeniero de Kodak que creó la primera cámara digital, el invento que terminaría cambiando todo en la industria de la fotografía. Durante prácticamente todo el siglo XX, Kodak vendió cámaras, rollos de películas y una promesa: preservar la memoria. La memoria de los desfiles de victoria de la Segunda Guerra Mundial, de la primera pisada en la Luna, de bodas, cumpleaños, domingos en el parque. Kodak estaba en todas partes y en todas las casas había en el fondo de algún cajón un rollo esperando el momento de ser revelado. Los colores de Kodachrome se volvieron lenguaje, los colores de los recuerdos. Con los coloramas gigantes en la Grand Central Station de Nueva York, Kodak mostraba imágenes, pero mostraba cómo el mundo debía vivir. Un ideal: luz, color, familia, sonrisa. Pero incluso en medio de ese dominio absoluto llegaron los primeros temblores. La fotografía instantánea se volvió moda. Polaroid ganó el ritmo a una Kodak que ya estaba demasiado cómoda. Demandas, pérdidas y una advertencia. Porque mientras Kodak seguía perfeccionando químicos, laboratorios y procesos industriales, Steven Sasson estaba a punto de abrir el portal hacia un mundo nuevo, donde la fotografía ya no iba a oler a químico de cuarto oscuro, a papel mojado, ni rollo de película. And then we gonna go something like, I got no cap, get the message, I'm the president, you should know that. Take no L's, but I might just make you hold that. Made it up, I promise I would never go back. You should know that. En el próximo episodio de El siglo XXI es hoy, serie Kodak, entraremos en ese momento exacto en el que la electrónica sorprendió al mundo de la fotografía química. Y empezaremos a descubrir que la historia de Kodak no fue una caída repentina, no fue una mala decisión, sino un cambio de todo el mundo que nadie pudo frenar. You should know. I promise you should know. You should know. Yeah. You should know. Yeah. I promise you should know that. Gracias a las personas que han entrado al club de supporters en Spreaker para apoyar este podcast: Indalecia Luz López García, Santiago Bastidas, Warptenheimer,
José Isidro Díaz Gómez, Claudia C., Santiago Pascual y Marcela Riaño. Y en el Club de Soportes del Flash Diario, gracias a Diego Tejada y a Martín Vázquez. El siglo XXI es hoy.com.